Sean todos bienvenidos. Grato poder estar en este discipulado y sobre todo pues con el deseo de aprender y recibir del Señor. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión a mi Padre en oración. Luego quiero que prepares tu corazón con el canto que tengo preparado. Padre, gracias te doy porque tú eres un Dios bueno, un buen papá, Señor amado. Te ruego, Señor, atiende a aquel que anda en aflicción, en angustia, en prueba. Te lo ruego, Padre, que lo cuides. Pero también te pido, Señor, que nos hables, que nos enseñes. Y que por medio de tu palabra, Señor, que es la palabra profética más segura, nos muestres que tú tienes el control en todo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Adoremos con este canto. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa
innovando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Por supuesto que Dios cuida de ti. Dios, como que Él te envuelve, Él nos envuelve. Pero hay que aprender a descubrir ese amor, ese respaldo, porque en medio de la prueba, como es lo que hemos estado aprendiendo hoy, sentimos que ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo? ¿Por qué no me responde como uno quisiera? Y esto fue lo que sucedió en la vida de Job, pero en él aprendemos que es factible poder atravesar la prueba y cómo es que debemos de tener una actitud distinta, que en medio de la circunstancia Él está con nosotros. ¿Quién es Job? Bueno, enseñamos que el libro de Job tal vez fue uno de los primeros que se escribió antes de los Salmos, antes de inclusive de Moisés, o sea que es muy probable que haya sido escrito antes de la Torá o del Pentateuco. Y muchas de las expresiones de Job que dejó él registradas se repiten a lo largo de otros autores. David utilizó algunos conceptos de Job. Entonces, seguramente muchos fueron inspirados por este varón. Entonces, ¿quién escribió el libro? Pues podríamos asumir que pudo haber sido Job, mas no hay evidencia que él lo haya hecho. Pero sí declara este libro que Job era alguien que vivía muy correctamente, ¿verdad? Job significa alguien que soporta aflicción. Y en el verso 1 dice lo que era de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Después encontramos en el 2:10 que él atravesó una prueba que la semana pasada vimos cómo es que el diablo, bajo autorización del Señor, logró quitar sus patrimonios, luego sus hijos, y por último le dio una enfermedad terrible. Y creo que la pérdida más dura de un hombre de soportar es cuando pierde inclusive la admiración o el respeto de la persona que convive todo el tiempo. En este caso fue su mujer, cuando le dijo que debería maldecir a Dios y morir. Entonces vino Job y le explicó y le dice: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y en todo esto Job no pecó en sus labios. Y cierra prácticamente al final de los 42 capítulos que Job, en medio de la angustia, Dios le devolvió su condición. Y Dios vino y él de alguna manera amonestó a las personas que estuvieron alrededor de Job con el fin de animarlo, pero realmente llegaron a acusarlo.
Y dice Job 42:7, y sucedió después que el Señor habló estas palabras, después de darle el ánimo a Job, el Señor dijo a Elifaz, que era uno de nuestros amigos temanita, se ha encendido mi ira contra ti, contra tus dos amigos, Bilfas, y hoy vamos a ver pues lo que estos tres hicieron, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Y dice que Dios devolvió todo a Job, pero él todavía reconoce y dice, si antes yo creía que era un buen creyente, estaba todavía lejos de la verdad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos me ven después que Dios restauró, dice en el verso 10 del capítulo 42, y el Señor restauró el bienestar de Job, pero cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. Bueno, hablamos ahorita que este es el libro de Job, está dentro del compendio de los libros llamados poéticos dentro de todo el canon bíblico. Dentro de los 66 libros de la Biblia, hay 5 libros llamados poéticos, que inician Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y podríamos decir que la narración de Job no solo son poesías, no solo son cantos, no, son datos históricos que hablan de cómo un hombre, o testifican de cómo un hombre logró pasar la prueba. Entonces, hemos pues distribuido estos libros con la introducción, que eso hablamos hace 2 semanas, y hoy vamos a hablar el diálogo del intercambio, de las conversaciones que tuvieron los 3 amigos que hablamos hace un rato, que Dios amonestó a Elifaz, Bildad y Zofar. Y vamos a verlo aquí en grande para que lo puedas ver después. Vamos a ver que hay otros capítulos donde Dios, pues, bueno, Job empieza a argumentar muchas cosas acerca de lo que le está pasando, del capítulo 12 al 20, que le hemos llamado como actos. En el acto 3 encontramos, igual que en el acto 4, una respuesta de Dios para con Job. Y después tenemos un cuarto amigo que se llama Eliú, que aparece en el capítulo 32, dando su consejo, y cierra pues donde Dios también le recompensa a Job en el capítulo 42, todo lo que él pidió, bueno, lo que él perdió. Bueno, entonces, con esta introducción vamos a entrar hoy pues al capítulo 3, ¿verdad? He agarrado versos que concentran o resumen prácticamente los versos de alrededor, pero yo te recomiendo que tú puedas leer el capítulo completo. Yo hoy voy a agarrar una síntesis, como tratando de agarrar un resumen de cada uno, pues en atención del tiempo y para poder avanzar rápidamente, ¿verdad? Pero yo te aconsejo que agarra tu Biblia y léelo desde el verso 1 y así vas con nosotros a lo largo de las conclusiones. Entonces, en el capítulo 3 encontramos argumentos de Job cuando él está con sus 3 amigos alrededor, que llegaron y calladamente lo acompañaron 7 días. 7 días lo acompañaron en medio de esa aflicción que él anda en su cuerpo y en su alma por la pérdida que él tuvo. Y yo puedo imaginarme el dolor que él tiene en su cuerpo, que él empieza a declarar esto, que él empieza a maldecir el día que él nació. Entonces, dice Job capítulo 3, 3 y 4 de esta manera: perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Sea este día tinieblas, no lo tomen en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz.
Aquí ya comienzan argumentos que respaldan la aflicción que este hombre tiene. Es curioso porque prácticamente aquí Job en su dolor no medita mucho en lo que el carácter de Dios habla, porque hemos encontrado en la Escritura que Dios dice que el nacimiento para muchos es un nacimiento de bendición, porque Dios nos trajo al mundo para completar un propósito. Tú has nacido para completar un propósito. Por ejemplo, Jeremías dijo que de que él nació en ese día, él vino a completar su propósito como profeta. Y desde ese día él se empezó hablando de él como profeta. Dios, cuando habla acerca de que nosotros honramos a nuestros padres, dice que la recompensa es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es ese primer mandamiento? Que vamos a tener longevidad en nuestros días. O sea que para Dios es un día agradable desde el momento que venimos a esta tierra, y si empezamos a hacer el cumplimiento de nuestro nacimiento o nuestra estadía en esta tierra, por supuesto que vamos a completar o vamos a satisfacer, llamémosle así, el propósito de nuestra peregrinación en esta tierra. Pero hay que comprender a Job. No hay como estar en ese dolor, en ese tormento, para poder declarar estas cosas. Viene Job y posteriormente en este capítulo 3 empieza a argumentar que él desea morir. O sea, no solo él dice por qué nací, sino ahora dice por qué estoy vivo. Dice, ¿por qué se da luz al que sufre y vida al amargado del alma? Él tenía una aflicción del cuerpo y en su alma por la pérdida de sus hijos, de su patrimonio, pero más que todo sus hijos, el respeto de su mujer y su cuerpo que estaba lleno de llagas, y vida al amargado del alma, a los que ansían la muerte, pero no llega, dice, y cavan por ella más que por tesoros. O sea que él andaba deseando morir, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. Esta historia de Job o desear morir no solo le pasó a él. Hay muchos en la Escritura que la agonía de la prueba hacen que deseen ciertas cosas. Por ejemplo, Elías siendo Elías, después de haber cortado la cabeza de muchos profetas y estar en el desierto, él empezó a declarar: Señor, quítame la vida. Jonás, después de haber predicado la condición de un pueblo y el pueblo se arrepintió, y esto le afectó tanto porque dijo: entonces, ¿para qué fui a darles a ellos esa esperanza de una sentencia de muerte, y ellos pues recuperaron el perdón de Dios? Entonces mejor prefiero morir. Bueno, Moisés dice que en el momento de estar guiando el pueblo, él mismo se ponía a la brecha y le decía al Señor: mejor quítame la vida para que este pueblo viva. Y así encontramos varias personas que deseaban la muerte, pero puedo ver cómo es que Dios en su misericordia siempre le dio la esperanza a todos de que Él estaba detrás. Ahorita Dios, yo me puedo imaginarme Él con sus brazos cruzados, escuchando los argumentos de Job y diciendo: sigue hablando. Yo solo escucho lo que tú estás diciendo. Bueno, entonces después él de hacer esos argumentos, sus amigos estaban alrededor. Entonces viene el primero, Elifaz, y le dice de esta manera. Entonces aquí viene, diríamos alguno, ¿verdad? El Salvador Elifaz, a decirle: aquí vienen tus amigos que
te acompañan en el dolor, que saben, se dan cuenta lo que estás atravesando, pero ya tenemos la revelación. ¿Por qué te está pasando esto? Y así sucede muchas veces. Casi todos queremos auxiliar al que está pasando algo. Incluso uno anhela el auxilio en los momentos difíciles. Pero que tu auxilio realmente sea esperanzador. Realmente aquí encontramos que muchas de las palabras de estos amigos no eran esperanzadoras, sino que eran de acusación. Entonces mire cómo dice Job capítulo 4, 6 y 8. ¿No es tu temor a Dios, tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Diciéndole, no lo que tú predicas es que tienes temor a Dios, tienes temor al Señor, a Dios, y esa debería ser tu refugio. Recuérdalo ahora y escúchame. ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? O sea, el inocente no perece. ¿O por qué han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que ciegan o los que cosechan o los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan o eso cosechan. En otras palabras, prácticamente este era más político. Y este le dio a entender diciéndole, tú dices que tienes temor de Dios. Tú dices que has creído en el Señor. Pero si tú eres un hombre que ha caminado y tiene esa fe en el Señor, ¿qué inocente perece? Si tú eres recto, ¿por qué estás siendo destruido? Yo creo que tú estás cosechando algo que sembraste. Y ahí le está diciendo, lo más seguro es que tú sembraste iniquidad. O sea, dando a entender, algún pecado tienes. O tú le hiciste aflicción a alguien. Y lo que tú siembras, eso cosechas. Es el principio. Si uno siembra algo, eso cosecha. Tú sembraste aflicción. Y debió haber sido una confrontación muy fuerte para Job el saber que uno de sus mejores amigos, que eran ancianos, sabios, porque eran de darle a entender que eran importantes en sus lugares de donde venían, lo llega a acusar diciéndole que él de plano no es recto y que lo más seguro que él no es inocente, sino algo te está escondiendo. Algo estás escondiendo. Dímelo. Dime, sácalo. Es más, este Elifaz, en medio de me imagino cuando estaba ahí alrededor de Job, empieza contando que tiene una experiencia espiritual. Pero curiosamente, cuando él remuestra qué es voz, él oyó, dice que un ser se le presentó y le habló, pero lo que dice este ser no es cosas, no habla de lo que es el carácter de Dios. Entonces dice uno, ¿quién influencia le habló a Elifaz? Mire cómo lo mismo lo dijo Elifaz. Dice entonces, Job 4:16. Algo se detuvo, fíjate Job, pero no pude reconocer su aspecto. O sea, Dios cuando se manifiesta, Él manifiesta quién es. Pero Él dice, una figura estaba delante de mis ojos. Hubo un silencio y después oí su voz. Y me dijo esa entidad a mi oído, ¿es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni aún en sus propios siervos, ni aún a sus ángeles. Y aún a sus ángeles atribuye errores. Cuando uno oye esta respuesta que le dijo esta entidad a Elifaz, y él le confía esto a sus amigos y a Job, se plano que ahí estaba él manifestando, o por lo menos él no se había dado cuenta, pero quien le habló no era una
entidad que venía del corazón de Dios. Porque, por supuesto, que Dios confía en sus siervos. Si Él manda a los siervos por la confianza que Él atribuye. Obviamente hay siervos que después desvían su camino, pero aún así Dios refleja que Él está esperanzado que ellos regresan al buen camino. Y sobre todo dice que a los ángeles atribuye errores. Bueno, posiblemente aquí Él estaba hablando de los ángeles caídos, pero a los ángeles caídos hasta se les cambió el nombre. Ya no se les llamó ángeles, se les llamó demonios. Y por supuesto que los ángeles que están alrededor del trono de Dios, estos ángeles mensajeros que están para apoyar a los siervos, a los hijos, a los creyentes, no van a tener errores de parte del Señor. Entonces, aquí encontramos cómo es que en medio de esa aflicción, este amigo creyente, queriendo apoyar a su amigo, se dejó influenciar hasta por una voz espiritual. Y se nota que de alguna manera él sí tenía el conocimiento del carácter de Dios, porque aún así le dice en el capítulo 5, 17 y 18, le dice Elifaz a Job: he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Entonces, por lo menos ahora sí le expresó una verdad. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Porque si Dios inflige dolor, pero da el alivio. Si el Dios, el Padre, hiere, pero también sus manos sanan. Qué lindo esto, porque hoy lo que vemos aquí con este verso es que, y quiero que tú me escuches, definitivamente Dios a quien ama disciplina, dice Hebreos capítulo 12. Y dice que en esa reprensión Él lo hace para que nosotros formemos carácter. Pero siempre en la prueba, dice la Escritura en 1 Corintios, siempre hay la salida. No diga a alguien que no ha sido tentado o no ha sido probado, ¿verdad?, de parte de Dios, sin que Dios muestre que hay una salida. Dios de alguna manera tenía la seguridad y la convicción que Job se iba a levantar. ¿Sabe que yo he dicho algunas veces, he predicado varias veces, que a veces yo siento que cuando alguno está en alguna prueba, en una aflicción y está en algún tormento, se levanta nuestro amado Señor Jesús y se levanta y dice: Padre, yo di mi vida por él, déjame respaldarlo, déjame tomar ángeles para cuidarlo. Y ya va en camino y Dios les dice: no, detente, yo sé que va a soportar, solo dame un tiempo más, yo sé que se va a levantar, yo sé que va a salir de esto y vas a ver la calidad de hombre que va a salir después. Aleluya. Realmente es hermoso esto. Bueno, pero dice que cuando Job escucha a Elifaz, él en cada conversación tiene una respuesta. Y Job le responde a Elifaz de esta manera. En Job 6:11 encontramos, y después unos versos siguientes: ¿cuál es mi fuerza para que yo espere? ¿Y cuál es mi fin para que yo resista? Dando a entender, con las fuerzas humanas va a ser muy difícil esperar. Necesito de la fuerza de Dios para poder resistir. Es que mi ayuda no está dentro de mí, dice en el verso 13, y está alejado de mí todo auxilio. Para el abatido, dice el verso 14, debe haber compasión de parte de su amigo. En otras palabras le está diciendo Elifaz: compadécete de mí, no sea que abandone el temor del Todopoderoso. En otras palabras, le anda diciendo: Elifaz, esta prueba que estoy pasando con mis fuerzas va a
ser muy difícil que las pase. Solo le pido a Dios que me dé fuerzas o me quite la vida. O que me quite lo que Él me dio, porque no siento la esperanza para salir adelante. Estoy muy abatido. Por favor, ten compasión de mí y ora para que el temor de Dios no me abandone. Que tú puedas ver a aquella persona que está pasando alguna prueba, no llegues a acusarlo, sino que le digas: el Señor está contigo. El Señor, si Él permitió esta prueba en tu vida, es porque Él tiene un propósito. Solo soporta, resiste. Y cuando termine la prueba puedas estar firme. Dice Efesios capítulo 6. Aleluya. Es más, Job viene y le explica esto a Elifaz y a sus amigos y le dice: quiero que me miren lo que yo estoy pasando. Cuando me acuesto, lo único que yo pienso, cuando ya es de noche, que todo el mundo está recostado en su cama, durmiendo, roncando, yo solo pienso y digo: yo otra vez esta tortura, ¿cuándo me levantaré? La noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. O sea, tal es el dolor que no puedo dormir. ¿Por qué no puedo dormir? Porque mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra que me pongo alrededor para tratar de rascarme. Mi piel se endurece y aún así supuras. Yo puedo imaginarme que al estar alrededor de Job no era ni agradable, era un mal olor de lo que él sacaba de su piel. Exfoliaba, le llaman, ¿verdad? Que eso es lo que él sacaba, esa pus de su piel, ¿verdad? Y solo de verlo daba lástima. Entonces él les dice: por favor, obsérvenme, tengan misericordia de mí. Solo mira lo que yo estoy atravesando. No me lo explico por qué estoy atravesando esto. Y saben una cosa: si hay algo malo, que sea el Padre quien me examina. Y eso es lo que le dice después en el verso capítulo 7, 17 al 20. Mire cómo le dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupas por él? Para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba. Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. ¿He pecado? Dime si he pecado. ¿Qué te he hecho, Señor, oh guardián de los hombres? ¿Qué te he hecho? Aquí le está diciendo: Señor, examina mi corazón. Y cuando yo digo que muchos tal vez fueron inspirados por Job, es que David, en medio de su angustia, él utilizó estas palabras. En el Salmo 51 dice que él dice: Señor, examíname, pruébame, examíname lo profundo de mi ser y saca a luz algo que tú sepas que no te agrada o que esté mal. Esta debería ser una oración de todo creyente. Podernos presentar delante de Dios continuamente y decirle: Señor, examíname. No esperes a estar en alguna prueba. No esperes en estar en alguna aflicción. No esperes estar en una angustia para decirle: Señor, prueba. No, continuamente. Señor, examina mi corazón. Mírame. Y si hay pecado dentro de mí, permite que me pueda arrepentir y que me pueda doblegar delante de ti. Es curioso porque este clamor de Job era, él se preguntaba si yo todos los días, antes de que pasara la prueba, dice que él la mayoría de los días presentaba
sacrificios a Dios. Él se presentaba delante de Dios por sus hijos y clamaba por los hijos. Pero él seguramente, como cualquiera, diría: Señor, primeramente, para presentarme por mis hijos, tengo que ver que no haya algo dentro de mí, para que no haya una línea de iniquidad sobre ellos. Límpiame y seré, pues, límpiame con hisopo, dice David. Entonces, y seré limpio delante de ti. Entonces aquí Job, me imagino que él decía: Señor, examíname, muéstrame qué tengo. Y dice posterior Job, bueno, entonces viene y Job se queda callado y aparece el segundo amigo, Bildad. Entonces Elifaz ya pronunció su consejo de acusación. Ahora viene el otro amigo, que es el otro muy buen amigo, que estuvo 7 días con Job, y le dice de esta manera, y dice así: si tú buscaras, mire cómo le dice, si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor. Esto está en el capítulo 7, verso 5. No, es Job, capítulo 8. Sí, perdón, es capítulo 8, verso 5. Ahí dice 2, pero es el capítulo 8, verso 5. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertará ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Es curioso porque este verso, aunque tu principio sea pequeño y tu final será grande, muchos lo usamos para declararle a alguien que Dios va a bendecir al que comienza con él. Pero aquí le está diciendo Bildad a Job, le está diciendo: mira, yo lo que sé es que Dios engrandece a aquel que se entrega a Él, pero tú definitivamente un problema tienes. Si fueras puro, quiere decir, tú no eres puro, Job. Tú no eres recto. Porque si fueras puro o recto, Dios te lo mostraría, que una prueba vendría y tú la sabrías a tu favor. Y cuando tú te humilles y te arrepientes porque no eres puro ni recto, entonces dice que Dios va a restaurar tu condición. Y de alguna manera, Bildad tenía razón. Dios siempre restauró la condición de Job. Es más, Job, el padre, aumentó la situación final, aumentó el final de Job que al principio. Él dice que Dios lo bendijo y lo duplicó en su prosperidad, su bendición. Pero aquí estamos hablando que en el momento de la aflicción, a veces muchos se levantan con la acusación utilizando la palabra de Dios, porque él estaba utilizando las promesas que Dios tiene sobre el hombre. Pero le dice: hay algo dentro de ti, Job, algo tienes. Y lo que yo veo es que tú no eres puro, no eres recto, porque si lo fueras, rápido estuvieras ya confesando. En otras palabras, le está diciendo: confiesa, Job, ¿dónde está tu pecado? Y pueden imaginarse a Job en ese momento decir: ¿cómo puedo yo? Por eso es que la respuesta de Job a Bildad fue en el capítulo 9, vimos el capítulo 8 anterior, y le dice en el capítulo 9 de esta manera: entonces respondió Job y dijo: en verdad yo sé que así es, yo sé que Dios es
todopoderoso, que hay que tener temor de Dios, que hay que ser recto, hay que ser puro. ¿Y cómo puede un hombre ser justo delante de Dios si solo Dios tiene la habilidad de decirnos, preséntate en mí de esta manera? Incluso dice en el verso 10, si yo reconozco que Él hace grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número son sus obras. Y todavía en el 12 le dice, si Él quiere hacer algo, si Él arrebata algo porque es su voluntad, ¿quién puede estorbarlo? ¿Quién podrá decirle al Señor, ¿por qué haces esto? En otras palabras, Job le está diciendo a Bildad, yo reconozco que Dios es todopoderoso y lo que Él determina con su palabra es bueno. Yo lo reconozco. Lo que no entiendo es por qué está sucediendo esto conmigo. Y estoy tratando de comprenderlo, pero es una confusión porque yo sé que Dios es un Dios soberano, que Dios es el dueño de la tierra, del oro y la plata, oro y la plata y todos los habitantes de este mundo. Yo lo comprendo, lo entiendo, que Él es así, pero lo que no comprendo es ¿qué tengo yo para que Él permita que pase una prueba de esta manera? Yo prefiero mejor que si Él quiere arrebatar algo, que no tenga estorbo, y que si me quiere arrebatar la vida, que me la arrebate. Ya me arrebató mis hijos, ya me arrebató mi patrimonio, ya me arrebató mi salud, pero no lo entiendo. ¿Qué hice mal? ¿Qué he hecho? Y yo puedo asegurar que algunos de los que están aquí están pasando alguna prueba, alguna angustia, o lo has pasado, o tal vez no lo deseo, pero lo vas a pasar. Y en momentos de debilidad uno empieza a clamar y decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Pero yo te digo, ya no es tiempo de preguntarse por qué, sino para qué. Diga conmigo, ya no es por qué. Ahora yo argumentaré, ¿para qué estás provocando esto? Para convertirme en algo diferente, en un ser con tu carácter, en un ser superior. Qué lindo esto, porque realmente vemos a un hombre que mostró su humildad en cada respuesta. En cada respuesta a sus amigos mostró esa ternura de decir, hágase conmigo y sea Dios bendito en todo momento, ¿verdad? Es más, viene él y les dice, miren, les voy a hablar de mi condición, cómo me siento yo. Y dice en el capítulo 10, verso 1 y 2, hastiado estoy. Miren, si ustedes se pusieran en mis zapatos, bueno, en mis chancletas, si ustedes estuvieran en mis sandalias, realmente entenderían que hastiado estoy de mi vida. No aguanto más. No quisiera que pasara otro día con esta angustia y esa aflicción. Y lo único que yo voy a hacer es seguir clamando y diciéndole al Señor, daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Pareceré quejista, iremos a alguno. Pareceré reclamo, solo reclamo. Y le diré a Dios, no me condenes. Solo hazme saber por qué contiendes conmigo. O sea, Job decía, tiene que haber una razón por la que yo estoy atravesando esto. Y yo te vengo a decir, no importa la situación que estés atravesando, no importa la condición en que estés, solo levanta tus manos y dile, Señor, en medio de mi dolor, no permitas que pierda la fe y la esperanza. En medio de mi angustia, no permita, Señor, que me olvide de ti. En medio, Señor, de mi
obscuridad porque no logro ver, no logro entender cómo estaba Job, no logro entender, no logro ver, visualizar qué me está pasando. Solo te pido que fortalezcas mi fe para que mi fe no falte y me mantenga firme creyendo. Solo eso te pido, oh Dios. Ayúdame. Bendice, Señor, mi condición. Qué hermoso esto, porque Él todavía viene y reconoce y les dice, yo soy hechura de sus manos. Y si Dios me formó, Él, como el formador, el alfarero, agarra lo que está moldeando y si no le gusta, pues lo destruye. Y eso fue de alguna manera como Él lo dijo en este verso, capítulo 10, 8, verso 8 y 9 y en el 11 y 12. Tus manos me formaron y me hicieron. ¿Me destruirás, oh Dios? Acuérdate para qué me has modelado como a barro y me harás volver al polvo. ¿No me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones? Me diste vida y misericordia me concediste y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Aleluya. Hermoso está este verso. Porque Isaías prácticamente él manifestó que cuando Dios trata con alguien, Él le trata de decir, yo te formaré como el alfarero, yo te voy a hacer. Y si yo veo que hay algo que no me agrada, pues mandaré una prueba para volverte a hacer de nuevo, para que tú puedas, para que seamos moldeados para el propósito que nacimos. Él nos moldeó como al barro. Por eso yo creo que este verso que leímos ahorita, Isaías se inspiró de este verso para hablar acerca del alfarero. Y Ezequiel se inspiró cuando habló a los huesos secos como es que eran revestidos de piel y carne para encontrar un propósito de Dios, pero fueron vestidos por el Espíritu de Dios. Si tú estás atravesando una prueba, deja que el Espíritu de Dios caiga sobre ti ahora y seas fortalecido. Porque si algo yo veo es que Dios, Él nos forma, Él nos creó conforme a un propósito. Qué lindo encontrar un hombre como Job, que él declaraba que definitivamente Dios lo formó a él, lo moldeó, le dio vida, pero también misericordia. Bueno, pero con esta respuesta de Job aparece el tercer amigo, y ahí aparece Bildad. Zofar, ya habíamos Elifaz, Bildad y ahora Zofar. Y viene Zofar y dice, estos dos, ¿verdad? Este Elifaz y este Bildad no lograron persuadirlo, no lograron que se arrepintiera este pecador. Y viene con sus palabras hermosas, llenas de dulzura y de compasión. Este sí le tiró, como diríamos, con los tacos de frente, como sería un jugador de fútbol. Porque Él, nuestro Dios, conoce a los hombres falsos y ve que hay iniquidad, que puede haber algunos que no se ha investigado. Si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti, no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Y con esto, Zofar prácticamente vino y solo vino a meter el dedo en la llaga de Job, a decirle, estos no lograron persuadirte, pero yo sí te voy a persuadir porque tú eres falso,
y estás lleno de iniquidad y estás lleno de maldad, algo hay dentro de ti, sácalo. Casi le está diciendo, escúpelo, sácalo. Pero nuevamente vemos en los capítulos posteriores que Dios tiene una respuesta ante todas estas acusaciones. Y a partir del capítulo 12 encontramos ya diálogos de Job hablando acerca de los propósitos de Dios, hablando del carácter de Dios y cómo es que él mira a Dios como un padre. Y ahí él empieza a enseñarle a sus amigos diciéndoles que aunque ellos hayan tenido la buena intención de darle a él un consejo, realmente les faltó misericordia. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Este libro de Job es un libro hermosísimo que debiera de hablarnos muchísimo. Pero si tú has estado atravesando una prueba o una angustia, déjame orar por ti. Porque así como Job logró atravesar esa prueba con esa mansedumbre, con ese amor, esa condición, Dios hoy quiere hablarte a ti también. Ahí donde estás, cierra tus ojos, déjame orar por ti. Padre mío, yo bendigo, Señor, a mi hermano, a mi hermana que me ha estado escuchando. Y sé que algunos, Padre mío, tal vez no tienen explicaciones de algunas cosas en su vida. Pero yo te ruego, Señor, que con tu amor, así como se las mostraste a Job, muéstrale a ellos que toda situación en sus vidas, por adversa que haya sido, tú estabas ahí y tú tenías el control. Te lo pido, mi Señor. Bendícelos en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto terminamos ahora. Te bendigo y de ya le pido a Dios que seas fortalecido en todo. Bendiciones. Bendiciones.